Bueno, vamos entonces a empezar hablando un poco acerca del enfoque clínico del escorpionismo, del accidente escorpiónico. Vamos a hablar algunos elementos generales. ¿Me confirman, por favor, nuevamente? ¿Todos ven bien la presentación? ¿Es correcto? Sí, correcto. Sí, doctor. Bueno, muy bien. Bien, aquí tenemos, esto es una imagen de un proceso de extracción de veneno de escorpión. Ahí lo que tiene la persona que está haciendo la extracción dentro de su mano es un escorpión, ¿sí? Ahí lo que está quedando entre sus dedos es el telson, o lo que llamamos el aguijón del animal. ¿Mm? Y este se coloca posteriormente aquí en un estimulador eléctrico. Aquí se coloca el aguijoncito, esto es un estimulador eléctrico y hace que salgan el veneno por medio de electroestimulación. ¿Para qué les traigo esta foto? Para empezar un poco, es para que tengamos en cuenta realmente la cantidad de veneno que un escorpión expulsa es muy pequeña. Vamos a ver ahorita algunos elementos importantes. Esto, el hecho de que sea una cantidad tan pequeña hace que sea un veneno bastante potente. Vamos a iniciar con algunos elementos generales acerca del accidente escorpiónico. Cuando hablamos de accidente escorpiónico debemos tener en cuenta también algunos elementos básicos importantes y que a veces generan confusión. Muchas veces hay confusión, por ejemplo, con si el accidente es por un escorpión o por un alacrán. La gente a veces nos llega con esa inquietud y de pronto los médicos no sabemos realmente cuál es la diferencia. Realmente el término alacra es un término árabe que hace referencia al mismo escorpión. Y el término escorpionis es un término de origen griego y latino. Entonces, cuando las personas nos dicen alacrán, están refiriéndose al mismo escorpión. Son exactamente los mismos animales. Aquí les traigo inicialmente un reporte. Esto es un trabajo que hicimos hace unos años. Con todo gusto, si ustedes quieren, al final, o yo les puedo hacer llegar a través de los doctores con un par de artículos que les pueden servir para profundizar más en el tema. Aquí tenemos, esto es parte de un reporte que hicimos para un trabajo, una tesis de maestría que yo dirigí hace ya unos años, de la doctora Ariadna Rodríguez, sobre el comportamiento de los accidentes por animales venenosos en Colombia. Tomamos como referencia la experiencia que tuvimos en el Centro de Información Toxicológica de la Universidad Nacional, que es lo que hoy se conoce como la línea de toxicología del Ministerio de Salud. Inicialmente arrancó allá en la Nacional. De todos los reportes que recibimos, entonces se hizo pues una revisión acerca de la frecuencia y los tipos de accidentes que podemos encontrar. En primer lugar, definitivamente en Colombia, por lo menos hasta el momento, con el sistema de reporte que tenemos, pues nuestro primer accidente será el accidente por mordeduras de serpiente, conocido también como ofidismo o accidente ofídico, del que creo que ustedes ya hablaron con el doctor Ayerbe o hablarán más adelante con él. En segundo lugar, tenemos el escorpionismo, alacranismo, accidente escorpiónico también, que es pues aquel evento en el cual sufrimos una picadura por alguno de estos animales. Posteriormente vienen los accidentes por arañas, que lo conocemos como el araneísmo o aracnidismo, que también vamos a tener varias arañas de importancia médica, ¿sí? Aquí en Colombia ustedes de pronto habrán escuchado hablar alguna vez de arañas viudas o viudas negras. Pues en Colombia también las tenemos. Realmente las arañas viudas están presentes en toda América y también se pueden encontrar en parte de Europa y otras zonas. Tenemos las arañas loxóceles o arañas reclusas o arañas violín. Tenemos las arañas bananeras, que son nuestras arañas de importancia médica. Contrario a lo que mucha gente piensa, por ejemplo, las llamadas tarántulas o las arañas polleras, esas arañas grandotas peludas, son las menos peligrosas realmente en nuestro medio.
Eventualmente, bueno, más adelante podríamos organizar algo en algún momento otra sesión ya para hablar solamente sobre arañas. Otros accidentes de importancia lo componen también los accidentes por abejas, orugas, avispas, abejas, hormigas, avispas, que es lo que se conoce como himenopterismo. Himenóptero hace referencia a animales que tienen alas membranosas, como son las alas de las abejas, de las avispas o incluso de algunas hormigas. Hay que tener en cuenta las hormigas también en un momento tuvieron alas. Hay ciertas especies de hormigas como las hormigas termitas que tienen alas y en las hormigas que nosotros vemos normalmente en nuestras casas o en el cotidiano, generalmente las reinas de esos panales de hormigas también tienen alas. Podemos encontrar otros tipos de animales. Aquí ustedes ven, hay un grupo que se denomina otros y hace referencia también, por ejemplo, a accidentes con fauna de mar o fauna de río. Habremos escuchado hablar o de pronto alguien conoce algún caso de pacientes con accidente por las llamadas aguamalas o medusas. Accidentes con rayas, por ejemplo, en el caso de las rayas de río, porque no todas las rayas son rayas de mar, hay rayas de río también, que están en los ríos caudalosos de nuestro país, como el Magdalena, el Cauca, el Orinoco, ¿sí? Ahí también podemos encontrar eventualmente accidentes con este tipo de animales. En algunos casos tenemos un problema importante y es el evento de animales desconocidos o clasificados como desconocidos, porque eventualmente no tenemos claridad. De pronto los médicos en urgencias no tienen un buen entrenamiento para hacer un diagnóstico suficientemente bueno a partir de la clínica que permita eventualmente reconocer mucho más fácil el animal. Finalmente tenemos los accidentes con lepidópteros, que son los accidentes con orugas urticantes o lo que llamamos las hipas, los churruscos, ¿sí? Esas orugas espinosas que son simplemente las crías de las polillas o de algunas especies de mariposas y que pueden generar también algunos accidentes importantes. Y tenemos finalmente el accidente con miriápodos, que son los llamados milpies o escolopendras, que pueden generar algunos cuadros importantes de necrosis y de inflamación local. Entonces, este es un panorama más o menos general de los tipos de accidente que podemos encontrar en nuestro país. Nos vamos a centrar entonces en nuestro accidente escorpión. El accidente escorpiónico, no solo en Colombia, sino en la mayor parte del mundo, es dependiente también de la ubicación geográfica de las poblaciones de seres humanos y de la ubicación geográfica de las poblaciones de escorpiones. En nuestro país, el número de accidentes escorpiónicos es inversamente proporcional a la altura sobre el nivel del mar. Entonces, entre más cerca estemos del mar, ¿cierto? Entre menos altura tengamos sobre el nivel del mar, más frecuencia de accidente escorpiónico y eventualmente más grave o potencialmente más grave el accidente, porque las especies más peligrosas generalmente están más cerca del mar, o sea, están a menor altura. Mientras que a medida que subimos, entre mayor altura haya sobre el nivel del mar, pues la frecuencia de los casos es menor y además la gravedad de los mismos también disminuye. Eso entonces con respecto a este comportamiento, y vamos a ver que en Colombia, aunque tenemos 54 especies de escorpiones en todo el país, realmente no todas son peligrosas, no todas las familias de escorpiones que hay son potencialmente mortales para el hombre y no todos los géneros y especies son potencialmente mortales para el hombre. Entonces, no necesariamente todos los accidentes escorpiónicos pueden ser graves, pero sí hay que saber eventualmente diferenciar un poco tanto la clínica como los animales. Sin embargo, si yo de pronto no tengo un muy buen entrenamiento para diferenciar el animal, pero tengo muy clara la clínica del tipo de accidente, puedo hacer un muy buen manejo sin mayores
sin mayores dificultades. ¿Mm? Bien. Aquí me gustaría hacerles una pregunta. Entonces, me gustaría si de pronto me pueden colaborar con, me gustaría un monitor. No sé quién querría colaborarme para que me ayude yo así no salirme de la pantalla. Entonces, si quieren, en el chat, ustedes me pueden escribir. Entonces, ¿cuál de estos dos escorpiones podría ser mortal para el ser humano? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Y podrían colocarme en el chat cuáles diferencias ven, qué diferencias anatómicas ven entre el escorpión de la izquierda y el escorpión de la derecha. Entonces, no sé si ya tenemos opiniones ahí en el chat. Sí, adelante, mi doctor. Sí, no, como que no nos deja utilizar el chat, pero podríamos abrir el espacio si alguien quiere Ok. comentar algo. Ajá. Bueno, entonces, ahí de entrada les tengo una ayuda en la diapositiva. Entonces, no sé quién quiere opinar, si cuál creen que podría ser mortal y qué diferencias notan entre uno y otro. Pues yo la verdad no noto muchas diferencias. Veo que uno es como más grande y el otro es más pequeño y la forma como de la garra es diferente. Pero realmente si me los ponen los dos, yo los veo muy parecidos. La cola de uno, la cola también es diferente. Pues la cola, una se ve con la cola mucho más gruesa que el que dice escorpión muy peligroso, se ve como con la cola mucho más gruesa y no sé cómo se llama, las garras de adelante son diferentes. Se ven como diferentes. Estas que estoy señalando, ¿sí? Las Sí, pinzas. eso, las pinzas. Eso, las pinzas. Entonces, podemos llamarlo como usted, como mi doctora lo acaba de llamar. Podemos decir la cola. Técnicamente esto se llama el metasoma. ¿Mm? El metasoma, ¿sí? Que es lo que llamaríamos, es parte del abdomen del escorpión, pero es lo que popularmente conocemos como la cola. Ese metasoma termina en el telson o lo que llamamos popularmente el aguijón. ¿Mm? Y tenemos las pinzas. El nombre técnico de las pinzas es quela, quela con Q. ¿Sí? Si ustedes recuerdan la palabra quelar. Cuando hablamos de quelantes, por ejemplo, son sustancias que capturan, ¿no? Entonces, a las pinzas de los escorpiones se les dice quelas porque son los órganos con los que capturan las presas, ¿no? Son como sus manos, ¿sí? Son sus extremidades superiores. Digamos, si lo ponemos equivaliendo un poquito a nuestras manos, serían el equivalente a nuestras extremidades superiores. Entonces, simplemente son sus órganos de captura, sus segmentos de captura y por esa razón se les conoce como quelas, pero tranquilos le pueden decir pinzas sin ningún problema. ¿Mm? Bueno, ustedes decían entonces que vemos como diferencias en que en el escorpión de la izquierda las pinzas son más gruesas, ¿cierto? Mientras que en el escorpión de la derecha las pinzas son unas pinzas delgadas. Parece como los dedos de las pinzas, si ustedes los ven aquí, son como una pinza Kelly, ¿cierto? O como una pinza de disección, son delgaditos. Mientras que estos son como un alicate, son unos dedos corticos y son rechonchos, son gruesitos, son redonditos, son bastante gorditos. Lo mismo en el caso de la cola, el escorpión del lado izquierdo tiene una cola aparentemente más delgada y en el caso de la cola del escorpión del lado derecho tenemos una cola mucho más robusta y más gruesa. Una manera fácil de identificarlos podríamos decir entonces el escorpión no peligroso o poco peligroso
tiene como características unas pinzas bastante gruesas. Las pinzas son gruesas porque como tienen un veneno de baja potencia, necesitan bastante fuerza en las pinzas para poder capturar su presa. Por esa razón son más gruesas. Y si uno mira en proporción al cuerpo, la cola o el metasoma es pequeña, es cortica y es delgadita. Mientras que en el escorpión peligroso, entonces tenemos unas quelas con dedos largos y delgados. Este animal no necesita tanta fuerza para capturar a la presa porque cuando la pica, cuando le inyecta el veneno es tan potente que la presa rápidamente queda inmovilizada, queda paralizada. Entonces, el animal no necesita mucha fuerza en las pinzas para poder mantener sujetada la presa. Por eso son unas pinzas mucho más delgadas, mientras que la cola, nuevamente, o el metasoma, es mucho más robusta. El telson es bastante más grueso. Claro, hasta ahí la diferencia completamente. ¿Hay alguna duda? No sé si alguien tiene alguna pregunta en este punto. No, señor. Parece que no. Ok. Listo. Aquí podemos ver algunas diferencias más de cerca. Entonces, otra característica que hay. Cuando yo miro la cola y miro el aguijón de un escorpión peligroso, aquí hay una característica importante que es la que estoy encerrando en el círculo rojo. Si ustedes ven aquí, está el aguijón propiamente. Y ustedes ven que hay como una espinita, parece que hubiera un aguijón grande y un aguijón pequeño. Esta espinita se llama una espina subacular o una apófisis subacular. Es una marca de familia. Esta espinita solamente la tienen los escorpiones muy peligrosos en el mundo. En Colombia, o en el mundo en general, estas especies peligrosas están ubicadas dentro de una familia que es la familia Butide, se llama. En Colombia, la familia Butide tiene 4 géneros básicos. Ahorita se los voy a mostrar. Uno es el género Titius, otro es el género Centruroides, que son los 2 géneros de mayor importancia clínica en nuestro país. Y tenemos otros 2 que son Ananteris y Rhopalurus. Son los 4 géneros que hay. De resto, los escorpiones que no pertenecen a esa familia tienen veneno también. Todos los escorpiones tienen veneno. No existe ningún escorpión que no tenga veneno. Pero en los escorpiones que no tienen estas características que estábamos viendo ahorita, que no tienen esta espina, que no pertenecen a esa familia Butide, son escorpiones que tienen un veneno de muy baja potencia, que si me pican pueden generar dolor. La picadura de escorpión es bastante dolorosa. Y me pueden generar mucho malestar local, ¿sí? Pero no me van a generar riesgo vital. Entonces, en general, los únicos que producen riesgo vital son estos escorpiones que tienen esta espinita, esas características de las pinzas delgaditas y esa cola bastante robusta. Aquí hay otra característica que eventualmente se puede buscar, perdón, pero realmente requiere un poquito más de entrenamiento. Entre otras, requiere que yo inmovilice el animal, poderlo ver con una lupa de aumento, perdón, poderlo ver con una lupa de aumento. Y eventualmente poder identificar el esternón. Esta figurita, esta porción triangular que vemos acá dentro del círculo, esto es el esternón del animal. Aquí ustedes están viendo la zona ventral del escorpión. Es como si yo cogiera el escorpión y lo pusiera patas arriba, llamándolo popularmente, y le estoy viendo la zona ventral. Estas figuritas que parecen una peinilla se llaman los peines o pectens y son los órganos vibratorios del escorpión. Los escorpiones no tienen muy buena visión, no tienen oído, ¿sí?
Entonces, generalmente las presas las identifican por vibración. Estos órganos que ven acá son los órganos vibratorios del animal. Ellos van sobre el piso y a través de esos órganos es que el escorpión siente las vibraciones y sabe dónde están las presas, que en general las presas favoritas de los escorpiones son las cucarachas, los grillos y algunos escarabajos. Para eso usan estos órganos. Lo que vemos aquí encimita es el opérculo genital, es una abertura que es por donde se reproducen, ¿sí? Entonces aquí es la abertura reproductiva y encima tenemos el esternón, que es este que ven acá. El esternón en los escorpiones peligrosos es triangular. Entonces esa es otra característica que se puede utilizar, pero como les digo, para ustedes de pronto esto es un poco más cultura general, porque es difícil eventualmente que en un turno, en urgencias que les llevan el animal, es difícil de ustedes de pronto poderlo ver fácilmente, sobre todo si el animal está vivo, pues peligroso manipularlo para poderle dar la vuelta, etc. Entonces nos quedamos con características como el tamaño de los dedos de las pinzas, el tamaño del metasoma o la cola y la presencia de esta espinita subacular, que esa sí se ve a simple vista, se ve muy facilito. ¿Correcto? Entonces, esas son características que nos ayudan a identificar escorpiones peligrosos. Aquí tenemos un mapa, si me permiten un segundo. Bueno, doctores, creo que ahí me van a poder escuchar mejor, ya que aquí solo en mi oficina, así que ya puedo quitarme aquí el tapabocas y así me pueden escuchar también con menos interferencia. Aquí tenemos entonces en nuestro mapa de Colombia la distribución de los dos géneros más importantes en Colombia, que ya les decía, uno es el género Titius de titán, son escorpiones robusticos, gruesitos, bastante fuertes, pues digamos en proporción a su tamaño. En Colombia, por ejemplo, ustedes ven, tenemos un género muy importante que es Titius astenes, es un escorpión grande, puede alcanzar hasta 15 centímetros de longitud. Este, por ejemplo, ustedes lo pueden encontrar en su zona de influencia, en el Valle del Cauca, porque es un escorpión que se encuentra por toda la zona pacífica. Tenemos Titius furmani, que es muy de Antioquia, es casi, podríamos decir, endémico, sobre todo de la zona metropolitana de Medellín. Tenemos Titius forcípula, que se encuentra por toda la ribera del Magdalena, incluyendo lo que es la zona del eje cafetero, parte de Tolima, eventualmente también alcanza incluso a tener relación con parte del Huila, parte del Cauca. En la zona del Cauca también podemos encontrar un tipo de Titius, que es, aquí ustedes ven Titius con afinidad metuendus. Existe un Titius en Ecuador que se llama Titius metuendus. Este es en Colombia tenemos un animalito que es parecido, pero que no se ha logrado clasificar adecuadamente. Entonces, por ahora está como Titius parecido al metuendus de Ecuador. Aquí en la zona también de la ribera pues del Magdalena podemos encontrar Titius pachyurus, que es el escorpión que más produce muertes en Colombia. Lo tenemos en la zona de Antioquia, lo podemos encontrar en Tolima, lo podemos encontrar en Cundinamarca, en la zona ribereña del Magdalena y en el Huila. Tenemos Titius columbianus, que por ejemplo este es un escorpión que está incluso aquí en Bogotá, lo tenemos. Es un escorpión de los que está un poco más dentro de los peligrosos o considerados más peligrosos, es de los que está a mayor altura. Sin embargo, si lo comparamos con todos los anteriores que les acabo de mencionar, es un escorpión que es mucho menos peligroso, el veneno no es tan potencialmente mortal. Eventualmente es de importancia médica en Colombia porque produce bastantes accidentes en nuestra zona de Cundinamarca, sobre todo en la sabana de Bogotá. Aquí nos faltaría otro tipo de escorpión que lo hemos identificado recientemente, se llama Titius baizadei, que está sobre todo hacia la zona de Santander y Boyacá. Es un escorpión que también hemos identificado incluso con casos con compromiso neurológico en pacientes adultos.
Y por el lado de centruroides, entonces ustedes ven, tenemos centruroides edwardsi, que lo tenemos desde la costa atlántica, pasando por la cordillera, ¿sí? Por la región andina, y nos llega prácticamente hasta el macizo colombiano. Este también se puede encontrar incluso en el valle, se puede encontrar eventualmente, sobre todo en límites con el Cauca, y en la zona del Cauca. Sin embargo, en la zona de Valle del Cauca y un poquito hacia Nariño, ustedes el que más van a encontrar eventualmente es este Centruroides margaritatus, que es un escorpión que es mucho más endémico y más propio de esa zona. Ahorita vamos a mirar algunas características, les voy a mostrar un poquito cómo es ese Titius, cómo es el Centruroides, para que los puedan reconocer un poco más fácil. Aquí vemos entonces, miren, esto es la estimulación con el electroestimulador. Ustedes ven que cuando se estimula el telson del animal, aquí está pegándole algo de corriente en la base del aguijón o del telson, él expulsa unas gotas de veneno. Esto que ustedes ven acá, esto es un tubo Eppendorf, que son unos tubos muy pequeñitos para centrífuga, unos tubitos de 2 centímetros. Él expulsa unas pequeñas gotas. Miren, no son más de 5 gotas, es realmente una cantidad muy pequeña de veneno, pero en muchas especies este es un veneno muy potente que puede generar un cuadro sistémico bastante importante y es lo que vamos a ver a continuación. Bien, el veneno de los escorpiones en general es neurotóxico, es muy neurotóxico, pero a diferencia del veneno, por ejemplo, de las serpientes corales y la cascabel, este lo que hace es que altera el flujo iónico, principalmente, voy a mostrarlo acá, entonces, principalmente incrementando la entrada de sodio a las células. ¿Qué pasa cuando un escorpión lo pica uno? Lo primero que sucede es que el aguijón entra al espacio subcutáneo. ¿Sí? Generalmente el aguijón no penetra más allá del espacio subcutáneo. ¿Sí? Es muy raro que el veneno del animal entre al espacio endovenoso. Prácticamente tendría que ser, por ejemplo, el caso de que accidentalmente pique, por ejemplo, en un dedo y directamente logre canalizar o logre quedar el aguijón dentro de una vaso sanguíneo digital, por ejemplo, de una vénula digital o de una arteriola digital. Entonces, no es tan fácil realmente que eso ocurra. Pero es un veneno muy liviano, entonces difunde muy rápido, se mueve muy rápido, pasa fácilmente a la circulación central y tiene la característica de que se puede distribuir a la gran mayoría de los órganos del cuerpo. Ustedes ven aquí algunos de los más importantes, entonces vamos a tener los riñones, los músculos, eventualmente hígado, pulmones, y tiene una afinidad muy importante también por el corazón. En sistema nervioso, sobre todo este veneno tiene gran afinidad por el sistema nervioso autónomo y eso se relaciona mucho con la aparición de los efectos sistémicos que vamos a ver a continuación. Es un veneno que se distribuye, como se distribuye tanto a tejidos, ustedes ven que el volumen de distribución es muy alto y eso hace que no sea un veneno, por ejemplo, que se pueda dializar, que el paciente pueda tener algún beneficio de una medida de descontaminación extracorpórea para poderlo eliminar. Por otro lado, la vida media de eliminación es una vida media que si lo comparamos con otros es bastante rápida. Por ejemplo, este veneno en eventualmente un promedio de 6 horas generalmente ya ha salido en muy buena parte del organismo. Entonces, estos venenos actúan muy rápido, pero también salen rápido. De tal manera que, por lo general, si el paciente no hace cuadros graves en las primeras 12 horas, es muy seguro que ya no va a ocurrir eventualmente algún cuadro potencialmente grave. Como les decía, las toxinas son secreciones que tienen la capacidad de alterar la conducción en los canales de voltaje dependientes, especialmente los canales de sodio y eventualmente los canales de calcio. Como son péptidos de bajo peso molecular, ya dijimos, son muy rápidos, difunden muy rápido y por eso generan cuadros clínicos de aparición bastante súbita, bastante rápida.
La mayor parte de las toxinas o las más importantes en cuanto a efecto clínico, como les mencionaba, lo que hacen es mantener permanentemente abiertos los canales de sodio. Podríamos decir, bloquea el canal de sodio, pero lo bloquea dejándolo abierto, de tal manera que el sodio está entrando permanentemente a las neuronas y a las células excitables, y por ese mecanismo genera una sobreexcitación permanente de estas células. Por otro lado, también me incrementa la conductancia al calcio. Recordemos que, por ejemplo, en el corazón, el hecho de que yo mantenga mucho sodio dentro de la sarcómera, dentro del miocardio, me jala calcio por el mecanismo de cotransporte sodio-calcio. Entonces, si yo tengo mucho sodio dentro de la célula cardíaca, él me va a traer calcio, y eso me va a generar también un incremento en el inotropismo, en el cronotropismo cardíaco, haciendo que el paciente al principio empiece a tener un efecto de disminución de la diástole, o sea, empezamos a perder el efecto lucitrópico, ¿sí? Cardíaco, entonces hay menos diástole y eso me puede llevar a una falla diastólica del corazón. Hay menos llenado, hay hipoxia, y puedo tener eventualmente también isquemia de por sí. Sobre todo en niños solemos ver cuadros similares o cuadros de síndrome coronario agudo secundarios a el accidente escorpiónico. En algunas especies también hay canales bloqueadores, hay toxinas que bloquean los canales de potasio. Estos sí los dejan cerrados, entonces si ustedes lo ven, el veneno hace que entre mucho sodio, pero también evita que el potasio salga, de tal manera que mantiene un proceso de sobreexcitación neuronal, de sobreexcitación del sistema de conducción cardíaco, y todo lo que son células excitables en términos generales van a mantener permanentemente excitadas. Entonces aquí tenemos, pues, aquí, para recordar algunos de nuestros canales iónicos, tenemos principalmente sodio, potasio, y sobre estos es donde va a actuar el veneno de los animales, de estos animales. Entonces, eso va a generar una sobreexcitación neuronal permanente. Este proceso normal de sinapsis se altera, va a haber una salida permanente de neurotransmisores por el proceso de apertura de canales de sodio, pero también la entrada masiva de calcio, que hace que se liberen neurotransmisores de manera continua y exagerada. No hay predilección por un tipo de neurotransmisor. Sin embargo, los más frecuentes son, por ejemplo, los neurotransmisores tanto simpáticos, o sea, catecolaminas, ¿sí?, como los neurotransmisores o el neurotransmisor parasimpático, que es la acetilcolina. Entonces vamos a tener un proceso de disautonomía que puede ser totalmente simpático, ¿sí?, una excitación simpática severa, o puede tener también participación del parasimpático. Entonces puedo tener pacientes que hagan taquicardias, así como puedo tener pacientes que hagan bradicardia extrema. Depende un poco el tipo de toxinas que predominen en el animal. Si lo vemos en el caso del corazón, entonces, pues lo que va a hacer el veneno es que va a generar la estimulación en la unión neuromuscular, que me va a generar apertura de canales de sodio y calcio, va a generar la liberación de acetilcolina de manera masiva. Esa acetilcolina pues va a disparar todo nuestro mecanismo, ¿cierto?, de liberación de calcio a la sarcómera. Vamos a tener una liberación masiva de calcio en la sarcómera, y ese calcio pues va a generar ya el proceso de activación del sistema troponina-tropomiosina, haciendo que se desacople, ¿cierto?, se libere ese sistema y permita que se genere el acople entre la actina y la miosina, favoreciendo la contractilidad. Eso hace que en el corazón el veneno de los escorpiones actúe como un agente cronotrópico, ¿sí? Ya habíamos dicho cronotrópico por la estimulación simpática, pero también que actúe como un inotrópico positivo muy potente en el corazón. El problema es que este mecanismo es muy poderoso y me lleva fácilmente a la fatiga muscular. Entonces al principio vamos a tener
un exceso permanente de contractilidad, pero al final el paciente va a entrar en un proceso de falla cardíaca por fatiga muscular y pues va a tener una falla contráctil que lo puede complicar. Podríamos decir en este caso que el accidente escorpiónico, contrario a lo que mucha gente piensa que el accidente escorpiónico produce shock anafiláctico y que es peligroso si uno es alérgico al veneno. Eso no es cierto. El accidente escorpiónico lo que produce es un shock cardiogénico, ¿sí? Por todo este proceso de disfunción contráctil que se genera y además puede generar el desarrollo de arritmias como la taquicardia ventricular, la fibrilación ventricular, que todos sabemos son potencialmente mortales para el paciente. Eso me hace que el efecto que tenemos sea un efecto más de tipo hemodinámico. Aquí, por ejemplo, vemos el caso de una muestra de patología. Este es un ratón inoculado con veneno de escorpión. Este es el pulmón normal de un ratón. Y aquí vemos una zona muy marcada de edema pulmonar. Entonces tenemos edema pulmonar, hemorragia intraalveolar, ¿sí? Y además se generan focos masivos también se pueden generar focos donde predomina la hipoxia dentro del pulmón y me pueden generar focos de necrosis, pero no porque el veneno produzca necrosis directamente, sino por los mecanismos de daño asociado a la hipoxia. Entonces eso es lo que nos puede llegar a producir. Adicionalmente podemos tener el edema pulmonar también generado por el bloqueo de los mecanismos de depuración del surfactante pulmonar. Entonces, como se bloquean esos mecanismos, se empieza a acumular líquido en los pulmones y eso puede llevar al edema pulmonar que ya mencionaba. Clínicamente, ¿cómo lo vemos? Aquí tenemos el caso de un paciente con un accidente por picadura de escorpión. Si ustedes ven, los síntomas locales son muy pocos. Generalmente lo máximo que vemos es una zona de edema como la que ustedes ven en la pantalla, ¿sí? Pero el problema principal, aquí vemos, este es un centruroides, como este escorpión, ustedes lo ven de color como el cuerpo es más como oscuro, café o negruzco, y las patas son claritas como de color amarillo. Los centruroides tienen esas características, mientras que los titius normalmente son escorpiones de color negro, café rojizo, café azuloso, pero de un solo tono. Contrario a lo que la gente cree, el color y el tamaño del escorpión no influye en que sea más o menos venenoso. Hay escorpiones de estos amarillos que son muy peligrosos, como hay escorpiones amarillos que no son peligrosos. Asimismo, hay escorpiones negros que son muy peligrosos, como hay otros escorpiones negros que no tienen ninguna peligrosidad. Entonces, eso no tiene mucha relación. Lo mismo el tamaño tampoco influye necesariamente. ¿Qué vamos a encontrar después de una picadura de escorpión? Como les decía rápidamente, si hay veneno suficiente, podemos empezar a presentar dolor. Es una picadura muy dolorosa, se los digo no solo como médico en los casos que he tenido de pacientes, sino como paciente. Yo he sufrido picaduras por escorpiones 2 veces. Produce un dolor muy intenso. Puedo tener sudoración local, entonces empieza a darse secreción de sudor, ¿no? Liberación de sudor, simplemente por estimulación exocrina. Vamos a tener parestesia, la persona puede referir hormigueo de la zona o incluso se puede extender, por ejemplo, si la picadura fue en la mano, se puede extender al brazo, puede llegar incluso hasta la lengua. Es raro que haya equimosis, que haya edema, como les digo, no vamos a buscar efectos locales muy marcados porque no los va a haber. Puede haber algún ligero eritema, puede haber de pronto alguna sensación de hiperestesia, ¿sí? Cuando tocamos la zona, una sensación de quemadura, algo de disestesias en general. Si, por ejemplo, el caso se da en un niño, sobre todo un factor de riesgo son los menores, un grupo de riesgo son los menores de 12 años o en personas que tienen enfermedad cardiovascular, que tienen diabetes también, podemos empezar ya a tener más síntomas, cefalea, náuseas, puede haber hipertensión, entre otras cosas por el mismo dolor, pero también por la sobreestimulación simpática.
Si hay algo de efecto parasimpático al mismo tiempo, puede haber cialorrea, podría darse emesis, ¿sí? Podríamos tener rinorrea, podría haber también de pronto molestia, ¿sí? En la faringe. En los casos ya sistémicos mucho más marcados, puede el paciente empezar a tener confusión mental, puede tener incoordinación, se puede presentar ataxia, la hipertensión arterial, ya estaríamos acercándonos a cifras de crisis hipertensiva, ¿no? De tipo urgencia, por ejemplo. Puede haber broncoespasmo, puede haber priapismo también, o incluso se pueden presentar convulsiones. Y en los casos ya severos, francamente, pues vamos a tener el paciente que de pronto convulsiona ya de manera repetida, que amenaza con un estatus convulsivo, el paciente que hace emergencia hipertensiva, o el paciente que hace infarto agudo de miocardio y que entra en colapso cardiovascular, o que hace falla cardíaca aguda por supresión o por fatiga de las fibras y supresión de calcio, porque consume el calcio, va a ser entonces falla cardíaca, colapso cardiovascular, edema pulmonar de cardiogénico y no cardiogénico. Podemos encontrar compromiso neurológico grave con coma, y en algunos casos, por ejemplo en centruroides lo solemos ver, puede haber dolor abdominal agudo que normalmente está asociado con cuadros de pancreatitis que eventualmente tenemos que evaluar y detectar rápidamente. En ese sentido, entonces tenemos que identificar pacientes con factores de riesgo. Afortunadamente el 90% de los accidentes son leves o moderados, o sea, simplemente con medidas de manejo sintomático como control del dolor es suficiente y los pacientes se recuperan sin ningún problema, pero hay un 10% de pacientes que se pueden complicar y en su mayoría son menores de 12 años los que pueden tener este riesgo. Vamos a tener pacientes con comorbilidades cardiovasculares, hipertensos, diabéticos, pacientes con enfermedad coronaria que también pueden hacer eventualmente casos potencialmente de riesgo vital. Una clave que yo siempre les doy es tener en cuenta los pacientes que presentan vómito de aparición temprana recurrente, ¿sí? Eventualmente uno le puede producir vómito, yo lo viví, y pues el hecho de que uno le produzca un episodio de vómito aislado no me indica que es un cuadro grave, pero si el paciente empieza a vomitar de manera recurrente o incoercible, ya es un factor de riesgo, sobre todo si estos síntomas aparecen asociados a disnea, o a compromiso neurológico, empiezo a tener ataxia, incoordinación, alteración de conciencia, y especialmente si esto ocurre dentro de la primera hora, son signos muy claros de que este paciente se va a complicar y es indispensable llevarlo a un tercer nivel y poderlo llevar a una unidad de cuidado intensivo, porque es seguro que el cuadro va a ser muy grave. En el caso del tratamiento, pues nos vamos a ir primero por identificar, hacer una muy buena evaluación e identificar el paciente. Evaluar cuáles son sus características clínicas para poderlo clasificar de acuerdo a lo que veíamos hace un momento. Y aquí lo más importante, primero tranquilizarlo. Hay que bajarle las catecolaminas, hay que dejarlo que el paciente esté tranquilo. Por ejemplo, en primeros auxilios o incluso en urgencias, algo que nos puede ayudar a disminuirle el dolor y la molestia, sobre todo en el caso de los niños, es frío local. No tiene que ser hielo, pueden ser compresas de agua fría. Si van a usar hielo, simplemente que esté bien envuelto, que pase la sensación de frío. No debe quedar el hielo muy en contacto con la piel porque le va a generar más dolor y más molestia. Acuérdense, esto es un dolor neuropático, porque lo que está haciendo el veneno es atacar el nervio, tanto sensitivo como motor, como autónomo, etcétera. Entonces, esto es un dolor de tipo neuropático por esa afectación sensitiva. Acuérdense, está entrando mucho sodio a las terminaciones nerviosas y las está sobreexcitando. El manejo analgésico, los AINES, el acetaminofén son buenas medidas si es un cuadro de dolor leve. En los cuadros de dolor severo podría utilizarse, por ejemplo, opioides como el tramadol, o de acuerdo a la escala analgésica, pues opioides más fuertes si es un cuadro muy intenso. Pero normalmente con AINES o con tramadol, por ejemplo, puede funcionar muy bien. Se puede usar anestesia local. Acuérdense que la lidocaína es un bloqueador de canales de sodio.
Entonces se puede hacer infiltración con lidocaína si el paciente tiene dolor muy intenso, se puede hacer infiltración con lidocaína como si fuéramos a hacer una sutura o hacer un bloqueíto de la zona con lidocaína sin epinefrina. Eso nos va a mejorar mucho el dolor y además nos va a reducir la descarga de catecolaminas que tiene el paciente, va a mejorar mucho su condición y así podemos darnos más fácilmente cuenta si lo que tiene el paciente es solo un accidente con efecto local o si realmente hay algo sistémico. En el paciente que tiene compromiso sistémico tenemos entonces oxigenoterapia según necesidad. Recordemos que puede haber incluso edema pulmonar, entonces tenemos que estar muy atentos al manejo adecuado de la ventilación, de la vía aérea, etcétera. La corrección hídrica y electrolítica, teniendo siempre cuidado de no sobrecargar el corazón, sobre todo en esos pacientes que están haciendo signos de compromiso contráctil. El soporte inotrópico o vasopresor, por ejemplo, en los casos de compromiso hemodinámico, aquí podría considerarse dopamina. De pronto, adrenalina es más peligrosa porque también me aumenta, ¿no?, el consumo de oxígeno miocárdico, me puede generar más vasoconstricción coronaria y pues me puede aumentar la isquemia. Entonces debo tener cuidado. Las benzodiazepinas son una herramienta muy útil cuando el paciente tiene dolor muy intenso y además tiene agitación psicomotora, está sobreexcitado o convulsiona. Me va a ayudar también a reducir ese impacto de las catecolaminas sobre el paciente. Podríamos considerar el uso de gluconato de calcio también cuando el paciente tiene signos de falla contráctil, signos de hipocalcemia o cuando tengo una hipocalcemia documentada. Y muy importante, el manejo de las crisis hipertensivas. Con frecuencia arrancan con crisis hipertensivas y después entran en colapso. Aquí lo único importante que quiero hacer énfasis es preferiblemente no utilizar beta bloqueantes, no utilizar calcioantagonistas no dihidropirínicos. Hablaríamos, por ejemplo, del verapamilo, porque recordemos que generan falla cardíaca. Algunas opciones que han mostrado buena utilidad son el prazosin, o, por ejemplo, el nifedipino, o incluso se podrían utilizar nitratos que serían bastante útiles, sobre todo en el paciente que tiene síntomas de compromiso isquémico cardíaco, pues también nos podrían dar ayuda si estamos en este escenario de la crisis hipertensiva con compromiso cardíaco asociado. Lo más importante aquí, doctores, y un llamado es, lastimosamente en Colombia este accidente, al igual que muchos otros, no son de reporte obligatorio. Aquí lo único que reportamos es el accidente ofídico y eso hace que no tengamos una información real acerca de la peligrosidad. Pero lo importante es que el control epidemiológico no sea por medios de comunicación como lo que vemos acá, ¿sí? Estos son muestras de que los pacientes sí se pueden morir por una picadura de escorpión. Como les dije, no es lo más frecuente, pero puede ocurrir. Y hay que tener en cuenta, sobre todo en el caso de los niños, ese riesgo importante que van a tener. Entonces, cuando tengan estos casos, pueden apoyarse, por ejemplo, me pueden llamar, no hay problema. Yo les voy a compartir mi número de celular. Pueden llamar a las líneas de toxicología, la línea del ministerio, y con gusto se les va a dar la asesoría necesaria. Aquí tenemos un caso para que ustedes vean cómo el impacto hemodinámico puede llegar a ser bastante intenso. Este es uno de los artículos que les comentaba. Este es un caso que tuvimos aquí en el Hospital Militar, un niño de 12 años que fue picado en Tolemaida por un Titius pachyurus y ustedes ven aquí, el niño hizo un edema pulmonar bastante intenso, se descompensó en menos de 2 horas. Cuando ese niño llegó aquí al Hospital Militar, miren, llegó haciendo una taquicardia ventricular. Este chico hizo una taquicardia ventricular sin pulso, hizo un infarto agudo de miocardio, adicionalmente hizo consumo del calcio, hizo una falla contráctil, todo esto dentro de su compromiso de paro cardíaco, y pues eso llevó a que requiriera cuidado intensivo, manejo inotrópico, vasopresor, adicionalmente utilizar dosis mucho más altas del antiveneno, que ya se las voy a mostrar. Quienes quieran profundizar más, como les digo, les voy a compartir este artículo. Este fue un artículo que publicamos en la revista Toxicon con la doctora Ledis Izquierdo, intensivista aquí del Hospital Militar. Estos son los paraclínicos del paciente. Miren cómo los paraclínicos desde el envenenamiento mostraban un compromiso importante de depresión del calcio, los niveles de calcio,
Hiperglicemia, el veneno escorpiónico bloquea la liberación de insulina y puede llegar a producir cuadros de hiperglicemia bastante severos. Elevación de las enzimas musculares, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, miren cómo tenemos una elevación muy importante de las troponinas. Puede producir leucocitosis bastante importante, es parte del efecto de respuesta sistémica al envenenamiento. No es por una cuestión infecciosa, entonces tenemos que analizarlo siempre en ese contexto de un cuadro de envenenamiento con un compromiso muy disautonómico. Aquí la respuesta de inflamación no es propiamente porque el veneno dañe los tejidos directamente, sino porque estimula la respuesta de todas las células que potencialmente sean excitadas. En el caso del manejo del antiveneno, en Colombia en sí lo utilizamos sobre todo en los niños para el control de los accidentes moderados y de los accidentes graves. Normalmente cuando son niños que tienen solo síntomas locales, si el niño les llega solo refiriendo un poquito de dolor en la mano, que de pronto está muy bien, se ve en buenas condiciones, no ha tenido ningún síntoma, vómito, etcétera, lo dejamos en observación por lo menos 6 horas. Yo siempre les recomiendo dejarlo por precaución 12 horas por lo menos. Si el niño no tiene ningún cambio durante la observación, responde bien al manejo analgésico, al manejo con medios físicos, etcétera, se puede ir para su casita sin ningún problema, es seguro que no le va a pasar nada. Si hay cuadro leve, por ejemplo, hay algo de parestesias, el dolor, de pronto hay un episodio de vómito aislado, pero el niño está estable, durante toda la observación está muy bien, lo podemos observar también, lo vigilamos mínimo 12 horas y eventualmente si no tiene ningún cambio, responde bien a la hidratación y el manejo sintomático, se puede ir para su casa. Y ya en el moderado y en el severo, si ya cuando tenemos compromiso cardiovascular, de cualquiera de estos 2 grados o compromiso neurológico o cualquier alteración que nos haga ver que el paciente se va a complicar. Aquí, por ejemplo, el paciente que yo les decía que empieza a vomitar tempranamente, a tener cambios neurológicos tempranamente, hay que iniciarle el antiveneno lo antes posible. En el caso moderado, el fabricante recomienda mínimo 2 frascos por vía endovenosa. En lo que hemos visto en nuestros pacientes, como el antiveneno que tenemos viene de México, es que con frecuencia toca usar más dosis. Por ejemplo, en el moderado nos ha tocado usar no 2, sino 4 viales, y en el severo no 4, sino 6 viales, pero eventualmente el antiveneno puede funcionar de buena manera y ayudarnos con el control del cuadro clínico del paciente. Aquí lo vemos, que está aquí rojito, es el alacramín, es el antiveneno que se trae de México. Y como les decía, la indicación es el caso de envenenamiento con compromiso sistémico, es de administración endovenosa, intravenosa, ¿sí? Generalmente el número de frascos que voy a utilizar lo diluimos en una bolsa de solución salina. En el caso de los niños se puede diluir en una bolsita de 100 centímetros cúbicos, máximo se diluye en 250 centímetros cúbicos. Todos los frascos que vaya a usar, si voy a usar 4 frascos, diluyo los 4 frascos en 100 y los administro en un tiempo de 1 hora. Puedo administrarlo muy lentamente los primeros 10 minutos para asegurarme de que no haya reacciones alérgicas. Como todos estos son productos inmunobiológicos producidos en caballos, pueden ser alergénicos, entonces tenemos que estar pendientes pues, de la posibilidad de reacciones adversas. Sin embargo, estos productos por la tecnología de fabricación, normalmente las reacciones que suelen dar son leves, pero siempre va a haber el riesgo de reacciones e incluso de reacciones alérgicas graves como la anafilaxis. Entonces siempre hay que estar muy atentos a esas circunstancias. El antiveneno no reemplaza el tratamiento del soporte del paciente. Incluso si yo no tengo antiveneno, puedo lograr sacar el paciente adelante con un muy buen soporte hemodinámico, llevando todo el manejo de esas complicaciones que tenemos en el paciente, un muy buen manejo médico, un muy buen manejo de soporte, me puede ayudar a llevar el paciente adelante y sacarlo sin secuelas hasta en el escenario donde no hubiera antiveneno. Va a ser más difícil, se va a demorar más,
pero lo pueden lograr, lo pueden lograr. Obviamente mucho mejor si tienen el antiveneno a la mano y si se administra de manera rápida. Lo ideal es antes de 6 horas, dentro de las primeras 6 horas, poder administrar el antiveneno para reducir el riesgo de que el paciente haga complicaciones potencialmente graves. Bien, doctores, ya para finalizar, pues lo más importante, hay que enseñarle a la gente a prevenir. Estos son los ambientes donde más se encuentran escorpiones, ambientes donde hay muchos escombros, desechos. Ustedes, por ejemplo, que están en una zona donde hay la industria de la caña, que se encuentran trapiches, que se encuentran zonas donde se acumula mucho bagazo, residuos, son zonas donde podemos tener escorpiones y puede haber riesgo de accidentes. Hay que entrenar a las personas, hay que enseñarle, por ejemplo, a las personas cómo actuar, qué primeros auxilios actuar, etcétera, qué primeros auxilios emplear. Y muy importante, pues nosotros también capacitarnos, entrenarnos, y por eso es tan importante esta invitación que ustedes me han hecho el día de hoy. Espero poderles ayudar y siempre que tengan cualquier duda, con todo gusto estaré para servirles, para apoyarlos, ¿sí? Esperamos en un tiempo poder tener sistema de vigilancia epidemiológica. Estamos haciendo diferentes esfuerzos para poder lograr hacer estudios que nos permitan y generar estrategias que permitan visualizar el problema realmente, porque no es que no haya, es que no lo hemos visto en su real magnitud, y así podamos darles a ustedes un mayor apoyo y también mejorar los procesos de prevención en las comunidades. Eso es lo que esperamos lograr eventualmente con el tiempo, mejorar la atención de nuestros pacientes. Bien, doctores, muchísimas gracias. Esta es mi dirección de correo electrónico y mi número de celular. Este celular tiene WhatsApp, tiene Telegram, así que cuando necesiten, tengan un caso con un paciente, con todo gusto estoy para servirles. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Y bueno, espero que les haya gustado esta conferencia, que les haya servido para aclarar dudas, y ojalá si tienen muchas dudas adicionales, pues nos sirva también para aprender mucho más. Muchísimas gracias, doctores, muy amables. Doctor